Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Este es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en esta hermosa mañana de esta su hermana y amiga, la canóniga Yadira Torres. Estamos en la mesa de la palabra y hoy me acompaña el reverendo Padre Luis Padilla. Buen día. Buenos días, Yadira, y bendiciones a todos y a todas los que nos siguen por estos medios. Amén. La mesa de la palabra hoy está basada en el Evangelio de Lucas y lee así. Después, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ellas? Jesús le contestó, en la vida presente los hombres y las mujeres se casan. Pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice el Señor, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos están vivos. Vamos a reflexionar un poco, Padre, en este texto bíblico. La verdad que es un texto que tiene bastante asunto para reflexionar en él y lo recoge el evangelista Lucas. Y Lucas tiene una cualidad muy particular cuando escribe, y es que en los escritos de Lucas siempre la figura del ser humano y sus situaciones son destacadas en el ministerio de Jesús. Y vemos a Jesús hoy que está en una enseñanza en, en el templo de Jerusalén y se encuentra allí con ese grupo que eran parte de los grupos de la aristocracia del mundo judío, y en este caso eran los saduceos. Y los saduceos tenían, entre otras cosas, que a diferencia de otros grupos del mundo judío, ellos negaban la resurrección, al igual que negaban la existencia de los ángeles. Así que ellos van al Antiguo Testamento, al libro del Pentateuco y en particular al libro del Deuteronomio, donde se habla de una enseñanza o doctrina para ellos, que era la doctrina del levirato. Y era lo que ellos están narrando allí en ese caso que están presentando, que es un caso ciertamente hipotético, donde una persona, un hombre, se casa con una mujer y éste muere sin dejar hijos. Y así, según la ley del levirato, cada uno de los hermanos tenía que casarse con esta persona y ninguno le dio hijos. Y entonces la pregunta era a Jesús que cuando todos murieran, ¿de quién iba a ser esposa ella en la otra vida? Porque se había casado con todos los hermanos. Y Jesús aprovecha ese cuestionamiento que le hacen los saduceos y trasciende más allá de esa pregunta. Y entonces Jesús comienza a hablar de la vida después de esta vida terrena y hablarnos del reino de Dios. Y entonces dice que cuando estemos en la otra vida no habrá matrimonio, y dice Jesús, seremos como ángeles.
Y es una enseñanza bien profunda porque a veces pensamos que morir y entrar en la eternidad es como una continuación de esta vida terrena. Y Jesús lo que nos está enseñando es que cuando entremos a la vida terrena, crucemos el umbral de la muerte, nada de lo que es nuestra vida humana va a continuar allá. Será una nueva experiencia junto a Dios, porque estaremos con Dios y Dios lo rebasa todo. Ya no hay necesidad de casarse y de todas las experiencias que tenemos en esta vida terrena, sino que todo eso queda superado y transformado. Y es así como Jesús nos habla de esa experiencia luego de entrar a la vida eterna. Y ciertamente Jesús utiliza un, una exégesis o una interpretación o una explicación contra aquellos que se creían que eran los grandes conocedores de toda esa teología o estudio de la Sagrada Escritura, y lo supera todo porque Jesús le contesta a ellos precisamente utilizando las Sagradas Escrituras que ellos utilizaban para plantear lo suyo. Jesús no se va del Pentateuco para responderle, porque Jesús le dice al final que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que le está negando lo que ellos decían, que no había nada más después de la muerte, no había resurrección. Jesús está diciendo con las mismas escrituras de ellos, superándolos a todos en sus planteamientos, siendo Él el Hijo de Dios, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. La pregunta que nos debemos hacer de este texto, y yo creo que esta debe ser la reflexión que todos nosotros debemos hacer de la Escritura. Además de conocer la situación, el contexto donde Jesús habló, ¿qué nos tiene que decir esa palabra de Dios a nosotros en el siglo XXI? ¿Qué te dice esa palabra a ti y a mí? Porque yo creo que esa palabra de Dios siempre es una palabra viva y eficaz, y es una palabra para todos nosotros. Así que estamos viviendo en un tiempo que podemos decir que nuestra sociedad está marcada por tanto y tantos elementos que nos evocan la muerte, la violencia en la que vivimos, el mundo tan marcado por el desamor, por el desinterés a los demás, esa actitud de egoísmo donde solamente pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Todo eso son signos de la muerte en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestra manera de pensar. Y la palabra de Dios nos está diciendo, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer presente esa enseñanza de Jesús de que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos? Y nosotros tenemos muchos elementos como creyentes para afirmar esa resurrección. Y yo creo que la primera resurrección que ocurre en cada ser humano es en el momento en el que puede por fin tener un encuentro con el Señor, dejar que Dios toque tu vida. Ese es el momento en que todos esos elementos de muerte quedan atrás, porque nace en nosotros esa fe que es semilla de vida eterna. Esa fe que nos ayuda a ver el mundo y nuestras realidades de manera diferente, a vernos nosotros mismos de una manera diferente. Así que cuando nos acercamos a esa palabra de Dios, tenemos que ver que es el mismo Jesús que nos está hablando a nosotros, al igual que lo hizo para enseñar, para restaurar, para levantar, en su tiempo que peregrinó en esta tierra, en su vida
como humano como nosotros, también nos sigue hablando por medio de su palabra. Y nosotros también nos convertimos en parte de esa palabra de Dios porque tenemos que testimoniar lo que creemos y lo que decimos con nuestra boca, ¿verdad? Porque dice la Escritura precisamente que lo que sale del corazón, lo que está en nuestro corazón es lo que sale por la boca del ser humano. Así que si nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, si nuestro corazón está lleno de ese Jesús en nuestra vida, nosotros vamos a ser elementos de vida en medio de nuestra sociedad. Nosotros podemos colaborar activamente en ese ministerio de Jesús, de restaurar, de levantar y de llevar a todos a esa vida. Así que esto es una palabra de esperanza y en una sociedad que vive sin esperanza. Así que damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, Amén. que nos trae esa palabra de esperanza y de vida y que nos alcanzó para todos la vida eterna, junto a ese Dios que es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Padre, gracias por ese mensaje tan poderoso en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Bendiciones en toda la labor que haces desde allá, desde la misión San Andrés en Mayagüez, donde tenemos gente que amamos tanto, ¿verdad? Un abrazo a toda la comunidad de San Andrés y bendiciones a todos ustedes que están conectados. Gracias y que Dios les cuide.